Buenas tardes compañeros y profesor. Hoy nuestro grupo va a exponer sobre una propuesta de diseño mecánico de una grúa plegable o una pluma hidráulica bajo el criterio de análisis de falla estática. Los integrantes son Andrés Barrantes, Steven Mora, Jerome Van Hoff y mi persona Alejandra Vargas. Inicialmente procederemos con la agenda. Como primer paso, lo que hicimos fue la introducción. Vamos a hablar un poco de las generalidades, las características y la función de la máquina que se nos asignó. Como paso 2 vamos a hablar de los diseños preliminares, fueron 3 diseños, la explicación de cada uno, los prototipos y la selección del diseño seleccionado. Como paso 3 le vamos a realizar el análisis preliminar a este diseño seleccionado, se va a dar una breve explicación y además se van a mostrar los cálculos. Como paso 4 se realizó un rediseño, entonces se va a justificar y se va a explicar algunos detalles del rediseño de nuestro diseño seleccionado. Seguidamente, como paso 5, se presenta un análisis de diseño seleccionado a través de la FEM y se le realiza un proceso de validación. Como paso 6, este paso sería el paso de resultados, que nos mostraría las tablas teóricas y simuladas para tener un resumen de todo lo que se había hecho hasta el momento. Como paso 7 está el análisis de resultados. Ahí vamos a hablar de los fundamentos y de los hallazgos que encontramos como grupo en nuestra propuesta de diseño. Por último, realizamos las conclusiones de este proyecto y finalmente, para terminar nuestra presentación, mostraremos los planos constructivos de nuestro diseño. Como paso 1 o sección 1, vamos a hablar de la introducción. Vamos a hablar de la función, características, componentes, si este dispositivo es eficiente, económico y de la construcción estándar del mismo. Inicialmente procederemos a decir de que la pluma hidráulica también se conoce como grúa plegable. Para entrar en detalle, la función de esta es la elevación y traslado de diferentes cargas de un lugar a otro. Entre sus características se encuentran de que son livianas y son sumamente resistentes. Soportan cargas entre 1 y 3 toneladas según el modelo y se pueden operar de forma manual o automatizadas. También son indispensables en la industria para la agilización de los procesos de transportes de equipos pesados de forma segura y fácil. Entre sus componentes se encuentran una base o estructura de acero con 2 plataformas unidas en forma de V sobre 4 o 6 ruedas, una bomba hidráulica, un brazo basculante que se une a la bomba para generar el movimiento, un soporte que une la base con el brazo, un gancho para sujetar el objeto que se desea extraer o retirar. ¿Son eficientes y económicas? Pues sí. ¿Por qué? Porque proporcionan una opción eficiente con un bajo coste como alternativa a otros equipos de manipulación de materiales. Su construcción estándar y su robustez, además de su resistencia, permiten soportar cargas pesadas con eficacia. Así se evitan daños en caso de manipulación brusca, no especializada, y como uso común se encuentra la extracción de motores. Ok, con respecto a los diseños preliminares, que tendríamos el prediseño 1, el cual se hizo con una base en forma de V con 2 conexiones entre ella misma. Esto para brindar una mayor rigidez al diseño. Este diseño involucra un pistón hidráulico con un final en forma de T, el cual se puede acoplar en 4 posiciones distintas, para brindar en la pluma diferentes inclinaciones. También se emplea una platina entre la pluma y la pieza en vertical para distribuir las cargas del elemento que se va a elevar, y el diseño involucra el uso de 5 ruedas. Luego, para el prediseño 2, posee una base en forma de H con una sección trasera para colocar un par de ruedas que brindan una mayor estabilidad. Se emplea el uso de un pistón hidráulico, solo que con una pequeña diferencia, que es la posición relativa de este respecto a la pluma es fija. El elemento que une la base con la pluma tiene un cierto grado de inclinación y también es soportado por 2 elementos que lo conectan con la base. Y por último tenemos el prediseño 3, que se elaboró únicamente con 4 ruedas, debido a que se asumió que era suficiente para darle estabilidad al sistema. Ok, en este caso se respetaron todas las medidas que brindaba el profesor en el enunciado. Y por último, se escogió un sistema hidráulico debido a que es mucho más sencillo de manipular. Una vez se realizaron los 3 prediseños, se hizo una reunión y se llegó a un acuerdo de escoger el prediseño 1. Esto debido a su robustez y las características que presentaba. También se escogió debido a su geometría particular, ya que pensamos que con todas estas características podía llegar a satisfacer las necesidades para las cuales la máquina fue creada. A continuación,
vamos a comentar el análisis preliminar que corresponden a los cálculos para el prediseño seleccionado. En primer lugar, se procedió a realizar como los cálculos de ciertos datos necesarios que salen a partir de las secciones transversales, tanto de la columna como del brazo externo, que pues es una sección fija, y del brazo interno, que corresponde a la pequeña sección que va dentro del brazo, que se puede cambiar de posición para llegar a la posición máxima o mínima que el brazo puede ofrecer. Estos datos luego fueron utilizados para los cálculos ya sea de resistencia, de los pesos que ofrece cada uno de los materiales que tuvieron que ser tomados en cuenta para la estática y demás. Más adelante en los cálculos se procedió a obtener los datos como de estática global de todo el conjunto. Entonces tenemos lo que fueron las dimensiones verticales y horizontales, tanto para el plano frontal del conjunto como para el plano superior, donde por medio de suma de fuerzas en Y y suma de momentos obtuvimos las reacciones que tienen que estar en los apoyos de la base. A partir de este punto fue donde se decidió que la base, como podemos ver acá, ya no tuviera esa forma triangular, sino que pudiéramos observar una forma como en V, ya que la reacción NY ofrecía un peso bastante considerable, superior a 10 kilonewtons, y concentrarlo en un solo punto iba a requerir pues una rueda o un soporte demasiado robusto. Entonces, para distribuir el peso de una forma más considerable, se hizo este primer rediseño de ofrecer la parte frontal no en una forma triangular, sino como en dos patillas que se extendieran en forma de V. Luego de esto, se procedió a hacer los cálculos de estática para las tres posiciones que ofrecía el brazo, tanto la posición neutra como la posición máxima y como la posición mínima. Y se hizo el cálculo de estática para las tres posiciones de forma que obtuviéramos la fuerza P, que es la fuerza que ofrece el pistón, y las reacciones en el extremo izquierdo donde el brazo y la columna están conectados. El análisis estático, que no vamos a mostrar todo el procedimiento, nos ofreció realmente que la posición crítica era la posición neutra. Y a continuación podemos ver los datos finales que nos dio el cálculo de la estática para la posición neutra del brazo. Esta gráfica de acá fue un análisis de rediseño para obtener la posición óptima del pistón en respecto a la horizontal del brazo. Como podemos ver en la diapositiva anterior, este peso P simplemente está definido por una distancia X que en el diseño preliminar habíamos definido como alrededor de 0,35 metros. Pero al hacer un análisis de sensibilidad pudimos ver que esa fuerza P disminuía conforme más lo alejábamos, dándonos una distancia final en el rediseño de 0,475 metros. Al tener ya la estática del brazo, pasamos a hacer la estática de la columna, donde colocamos todas las cargas, la fuerza P y las reacciones de la posición crítica del brazo, o sea, en base a la posición neutra. Y la estática nos ofreció las dos gráficas, tanto la de fuerza cortante en la columna como la de momento flexionante en la columna. Estos datos en el cuadro gris simplemente fueron utilizados para obtener las gráficas, pero no representan realmente nada importante, simplemente recalcar que se hizo la estática para obtener las reacciones en la base, que son las reacciones Bx, By, en base a las reacciones superiores R y en base también al peso P. Las cargas en la columna por sí solas tenían más incógnitas que ecuaciones, entonces lo que se tuvo que hacer es combinar con la estática de la base. Entonces la estática de la base se obtuvieron ciertas ecuaciones de fuerza y momento que nos ofrecieron el dato de la fuerza A, que la fuerza A es la fuerza que ejerce el elemento a dos fuerzas de la viga diagonal. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y a partir de esto obtuvimos las diferentes gráficas de
fuerza normal, cortante y momento flexionante, que son las fuerzas internas dentro del elemento. A continuación, lo que se procedió a hacer es un análisis de resistencia con todas las fuerzas internas que se generaron en el brazo, en la columna y en la base, para poder definir si el elemento fallaba en base a la teoría de von Mises. Obtuvimos tanto fuerza axial por flector, por cortante y por normal. Se hizo todo el análisis con esfuerzos principales para, según von Mises, definir que el brazo no fallaba, también la columna no fallaba y también la base no fallaba. Luego de esto se necesitó hacer un pequeño rediseño en base a la platina diagonal que sirve como soporte para el brazo. En un momento inicial se definió este elemento como una platina, un simple elemento muy delgado de acero A572, pero realmente no iba a soportar, ya que la fuerza A que se generaba en ese elemento era muy grande. Entonces, en base a Pandeo, lo que se hizo fue agarrar la fuerza que representa la platina como elemento a dos fuerzas, colocarla como una carga crítica, y en base a esto se obtuvo la inercia. Esta inercia nos sirvió para obtener una área transversal nueva que ofreciera un espesor en base a los que se pueden obtener en la industria. El espesor, por eso, para la viga diagonal, que ya no es una platina, sino que pasó a ser una viga, pasó a ser 0,0254 metros, o dicho de otra forma, 25,4 centímetros, o dicho de otra forma, una pulgada de espesor, que es bastante grueso, ya que este elemento soporta mucha carga. Por último, se pasó a hacer un análisis de deformaciones, tanto para el brazo, donde pudimos obtener una deformación teórica de 41,26 milímetros y una deformación para la columna de 3,4 milímetros. Estos dos datos fueron luego comparados, más adelante vamos a ver, con los datos obtenidos con las simulaciones. En temas del modelo final, este no es precisamente el modelo original, el cual se presentó como el diseño preliminar 1, sino que se le hicieron unos pequeños cambios, no tan grandes como para afectar lo que son los cálculos, pero que son para generar una mayor estabilidad en el sistema y una mayor seguridad también. Entre estos cambios están en la base, en las platinas, la platina que unía en la parte superior la camisa y la columna, también en la forma en la que el pistón va succionado a la columna y a la camisa. Ahora, para explicarlos con un poco más de detalle, el cambio en la base está en su cambio de forma. Esta pasó de ser una base en una forma puntiaguda con dos líneas, con dos placas horizontales, dos ramificaciones horizontales, pasó a ser una base en forma de H con dos ramificaciones horizontales y lo que podrían llamarse dos antenas. Eso se hizo para brindar una mayor estabilidad. El soporte en la camisa pasó de ser un soporte móvil a un soporte fijo. El soporte me refiero al lugar donde va conectado el pistón respecto a la camisa. Ahora este lugar es fijo relativo a la camisa. Y esto se hizo para evitar que en un momento de la operación de la pluma levantacarga, este pudiera deslizarse y provocar un accidente. La platina pasó de ser una platina de placa plana en forma rectangular a una platina con una forma un poco diferente, que en su parte conectada a la columna, esta sí es plana, pero en su parte conectada a la base tiene un ángulo para que esta tenga contacto con la superficie, no solo la superficie de arriba, sino que en su superficie lateral. Y esta ahora, en vez de ser completamente rectangular, posee una forma de arco en su parte de arriba, esto para brindar una mejor distribución de los esfuerzos. En lo que es la validación por método de elementos finitos o por FEM, se obtuvo que la mayor fuerza, el mayor esfuerzo
en la columna ahora viene a estar en el apéndice, en donde va sujecionado el pistón, pero el mayor desplazamiento viene a estar en su parte superior, en donde va conectado el brazo. Esto debido a la gran carga que implica este brazo, desplazándose un total de 3.044 milímetros. En la base se tiene que los mayores esfuerzos están en la zona inmediatamente anterior a donde van conectadas la superficie plana de las ruedas, a donde va atornillada, y que el desplazamiento mayor viene a estar en la zona donde las platinas van conectadas a las ruedas, siendo este desplazamiento máximo de un 2,429 milímetros. En el brazo se obtuvo que el mayor esfuerzo viene a ser mayor que el límite permitido. No obstante, nosotros no creemos que este esfuerzo sea el verdadero esfuerzo que sufre, sino que es mucho mayor, debido a la manera en la que están configuradas las relaciones de posición en los ensambles de SolidWorks. Ahora, este esfuerzo que resultó máximo está ubicado justo en la esquina del borde interior de la camisa. Mientras tanto, el resto del elemento no sufre de esfuerzos similares, sino mucho menores. Y se tiene que el lugar de mayor desplazamiento, el lugar de mayor deflexión, está en la punta del brazo, con casi 5 milímetros, perdón, con casi 50 milímetros de deflexión. En lo que es la platina, la cual tuvo bastantes rediseños en el camino, se tiene que los esfuerzos mayores están en la zona que va conectada a la lateral de la base, siendo estos esfuerzos mayores a los permitidos en el material de acero A572, por lo que para poder soportar estos esfuerzos se cambió a otro tipo de acero, al acero 1020. Y debido a la manera en la que se configuró este análisis FEM, siendo el lugar fijo en donde iba conectado a la base, el lugar de desplazamiento máximo viene a estar en la otra punta, en el extremo de la columna. A continuación, vamos a comentar los resultados teóricos contra los resultados simulados para nuestro conjunto. En este caso podemos ver en esta diapositiva un cuadro resumen donde comparamos las deflexiones simuladas contra las teóricas y sus respectivos porcentajes de error. En primer lugar, comentar que se obtuvo únicamente porcentaje de error para lo que era el elemento del brazo que sostiene el peso y la columna. Y podemos ver un porcentaje de error de 17% para el brazo y de 10% para la columna. Esto se puede justificar en base a dos cosas. En primer lugar, que el material seleccionado y el utilizado en la simulación eran distintos, ya que SolidWorks solamente tenía el acero A36 y nosotros trabajamos con acero A572, porque es lo que se podía comprar en la realidad aquí en Costa Rica. Entonces, pero tienen propiedades mecánicas muy similares. Entonces, se procedió hacia la simulación con un material distinto y pues este porcentaje de error lo justificamos en parte por este fundamento. Otro dato importante que justifica el porcentaje de error es las secciones transversales distintas. En lo que era el análisis teórico se tomó en cuenta que la sección transversal era constante en todo el largo, pero como pudieron ver anteriormente, la forma del brazo y de la columna no es siempre constante. Entonces, ese pequeño cambio en la sección transversal cambia la inercia y ese cambio en la inercia también nos genera una pequeña variación en la deflexión. Y eso es ese porcentaje que podemos ver reflejado acá. La base no pudimos obtener una deflexión teórica debido a la forma tan compleja o la sección transversal tan compleja que poseía la base. Entonces en este caso se pasó por un proceso muy iterativo en el cual íbamos rediseñando y rediseñando el espesor de la base para obtener una deflexión
que nos ofreciera pues un valor seguro, en este caso el dato final de 2,429 milímetros. Y por último, la deflexión simulada en la viga diagonal no se compara con una deflexión teórica debido a que la viga diagonal se diseñó bajo carga crítica. Eso lo podemos ver ya que esta deflexión es realmente muy pequeña, apenas 0,396 milímetros. Eso se logró por el diseño bajo carga crítica, ya que si lo hacemos de esa forma, como lo vimos anteriormente, logramos un área transversal para no tener pandeo. Y pues lo podemos ver acá que realmente esa deformación es muy pequeña, lo cual nos ofrece un diseño bastante seguro también. Para la sección 7, en lo que respecta al análisis de resultados, obtuvimos lo siguiente. Para la fase de prediseño de la pluma, a su respectivo modelado, hubieron distintos ajustes a las piezas, como lo fue el cambio de posicionamiento del pasante que conecta el pistón y la columna, así como del pasante que conecta el pistón y la camisa, y del pasante que conecta la columna y la camisa. Estos cambios no fueron tan distantes en comparación a sus posiciones inicialmente ideadas, pero fueron sumamente necesarios para cambiar el esquema de posicionamiento de fuerzas de las partes, así como sus esfuerzos. En lo que respecta a los esfuerzos en la columna, los esfuerzos principales se ubicaron en el apéndice, donde se ubicaría el pasante que conecta con el pistón, debido a la gran carga que ejerce el pistón verticalmente hacia abajo. Este gran esfuerzo lo que pretendía era como arrancar este apéndice, debido a los esfuerzos cortantes y esfuerzos normales por flexión que se generaba. El mayor desplazamiento se ubicó en su parte superior, donde se conectaba con el brazo, y también se desplazaría aproximadamente 3,044 milímetros, lo que dista un 10% del dato teórico, que fue calculado para la columna antes del prediseño. En lo que respecta a los esfuerzos en la base, los esfuerzos principales están en la sección inmediatamente anterior al lugar donde van las ruedas atornilladas. El esfuerzo mayor en la simulación obtenido fue de un 85,4% del esfuerzo requerido para que el material adoptara comportamientos inelásticos. Se pudo observar que la mayor deformación que sufre la base es de 2,429 milímetros, la cual se dio en el centro de la placa que se une con las dos platinas. En lo que respecta a los esfuerzos en el brazo de la pluma, se observó que como el esfuerzo principal en la simulación era notablemente mayor al esfuerzo permitido en la zona elástica, ese esfuerzo estaba ubicado en la parte superior izquierda y su sección más hacia la derecha. El esfuerzo tan elevado fue muy probablemente a la definición de posiciones entre los elementos en el programa de SolidWorks. Debido a que el resto del subsistema de los elementos presentaron bajos esfuerzos, este dato se tomó como una anomalía o una normalidad en la simulación y por eso fue dejado de lado. La deflexión en la punta del brazo fue de 49,74 milímetros y lo que nos dista un 17% del dato teórico, que fue 41,26 milímetros. La gran deflexión esperada debido a la gran carga que debe soportar el extremo del brazo en su máxima extensión, además de que la posición de fuerza en sentido opuesto más cercana está en la sección del pasante del pistón. Está en una posición más cercana al otro extremo del brazo que donde cuelga la carga, básicamente. Sobre los esfuerzos en la platina, al haber dos de estas, cada una soporta la misma carga que la otra y es la mitad de la carga de la reacción calculada. Los esfuerzos principales observaron que sus valores son bastante elevados y se debió cambiar el material a uno donde tal vez se pudiera trabajar con un mayor esfuerzo. Cabe destacar que la platina es el único elemento original de este diseño con un material distinto al acero A572 que hablaremos más adelante. Finalmente se escogió para la platina un acero 1020 para la fabricación de las piezas. Al utilizar este material se logró que el mayor esfuerzo simulado fuese mucho menor que el esfuerzo de trabajo de la pieza. Este elemento también se pudo simular suponiendo una base firme y su unión en la columna móvil para efectos de facilidad de la simulación. Este supuesto nos entregó una deflexión máxima de 0,3958 milímetros. Esta deflexión
En la realidad debe de ser menor debido a que su unión con la columna es firme y su mayor problema con los esfuerzos está previsto al ser el pandeo. Para facilitar la unión entre las partes y dar una mejor robustez y confiabilidad en el sistema, se emplearon diferentes tipos de soldadura por arco. Para la unión de la columna con la base de la pluma hidráulica y un lado de las platinas con la base, se utilizó la soldadura por arco metálico protegido, SMAG. Y para unir el otro lado de las platinas con la columna, se empleó la soldadura por arco con gas de tungsteno, jetado. En este caso se utilizó el SMAG debido a los espesores y tipo de material, que es más que todo para el acero A572 de las partes del equipo. En el caso en el que se utilizó la jetado, fue debido a que este método permite soldar en toda posición y todos los metales. Es imprescindible para espesores finos. En lo que respecta a la selección del material o a la escogencia del mismo, se presentaron dos escenarios. El primer escenario fue realizar una búsqueda exhaustiva de los diferentes materiales industriales que se comercializan en Costa Rica y que además son utilizados en la construcción de plumas hidráulicas. Finalmente logramos determinar que el material que cumplía los requerimientos constructivos era el acero ACTM A572. Para nuestro segundo escenario fue que a nivel de simulación, este material constructivo no fue encontrado en los diferentes catálogos proporcionados por SolidWorks, por lo que finalmente optamos por utilizar un material con propiedades similares y se escogió un ACTM A36 para realizar la simulación. Con respecto a las conclusiones del trabajo, se analizó una grúa plegable funcional que cumpliese con los requerimientos solicitados. También se seleccionaron los elementos primarios, secundarios y estándares de la máquina. Número 3. Se seleccionaron los materiales para el soporte de los componentes. La conclusión 4 sería: se verificaron los cálculos manuales a través de SolidWorks. Y el último, se obtuvieron los planos constructivos de la grúa plegable. Ok, a continuación se demostrarán los planos constructivos y se dará una breve explicación. Muy bien, este sería el plano general de la pluma levantacarga. Acá podemos ver el isométrico y acá podemos ver algunas medidas muy generales que son las del largo, ancho y alto, así como el de su espesor. Ok, este sería el explosionado de la pluma hidráulica. Aquí tenemos una tabla donde se especifica cada pieza, el nombre, la descripción y la cantidad, y así como también el número de elemento. Este número va ligado con el número que viene en esos globos. Entonces de esta manera se puede identificar fácilmente cada pieza. Este sería el plano del brazo interno. Bueno, aquí vienen todas las especificaciones, así como las dimensiones necesarias para la construcción de la pieza. También en el cajetín se puede ver algunos otros datos como las tolerancias y el material. Recordar que toda la pluma hidráulica está hecha de acero A572, a excepción de las platinas que están hechas de otro metal, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Este sería el plano de la columna. Aquí viene todas las dimensiones. Esta sería la vista frontal superior y la de la derecha sería la vista lateral izquierda. Acá esta sería la parte que va conectada con la base. Esto va conectado con las platinas y esta parte superior iría conectado con la camisa, que se mostrará a continuación. Ok, esta sería la camisa. La camisa es la que soporta y la que va conectada con el pistón, así como la columna y esta parte de frente con el brazo interno. Ok, este sería el pasante, que es el seguro para conectar la columna con la camisa, y este pasante pequeño sería para asegurar la camisa con el brazo interno. Estas serían las platinas que van a soportar peso, las cuales van conectadas con la columna y la otra parte con la base. Esta sería la base. Aquí vienen algunos detalles, vienen todas las medidas y especificaciones necesarias para su construcción, y en el cajetín, como en los casos anteriores, vienen otros datos de utilidad. Por último, este sería el plano de las uniones. Acá se puede ver que en algunos casos se usaron uniones atornilladas, en otros uniones mediante pernos y en otros casos uniones mediante soldadura.
Y eso sería todo con respecto a los planos. Muchas gracias por su atención.